Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Especialmente quiero agradecer al Consejo de Administración de la Delegación Córdoba, presidido por Marcos Barenbaum, que nos da este espacio a Camarco para explicar las medidas que hemos implementado y que vamos a necesitar de la colaboración de todas las delegaciones. La verdad que cuando escuché la finalización de la charla de Marina, la economista, que remató diciendo que estábamos frente a una tragedia, la verdad que es difícil hablar de corrupción luego de ese diagnóstico, tanto del diagnóstico absolutamente pesimista desde el lado económico como del que nos dio Laura Di Marco desde el lado político, ¿no? Rematar con corrupción es como terminar de arruinar la fiesta, ¿no? Eso es más o menos así. Pero bueno, voy a hacer el esfuerzo más ingente que pueda y la verdad que voy a tratar de hacer un parangón justamente con la economía. Ustedes saben que en el Código Penal los argentinos incluimos el orden económico como un bien jurídico que tenemos que proteger recién en el año 2011, ¿no? Hasta antes del año 2011 no había delitos que protegieran el orden económico. Digo el orden económico porque hablo del Código Penal, porque el Código Penal es lo que refleja de alguna manera el código de ética, el código de conducta de toda la sociedad, ¿no? De lo que somos como comunidad. Entonces, el otro día me preguntaban, bueno, ¿qué va a pasar con la corrupción? Y yo digo, me parece que como sociedad hemos madurado y hay un punto en el cual considero que no va a haber retrocesos. En cambio, en materia económica, como les decía, no hemos asumido esa lógica de que el orden económico, el bienestar económico, es un bien jurídico que tenemos que proteger. Esto me parece que tiene sus vaivenes. Hoy aceptamos que las reservas del Banco Central tengan X volumen y al año siguiente estén a la mitad o, como decía Marina recién, desaparezcan totalmente. Nadie se va a preocupar por eso. Pero en materia de lucha contra la corrupción, yo tuve la oportunidad, ahí vieron en la presentación de mis antecedentes, yo trabajé en la Cámara Federal en la época del juicio a los comandantes y me parece que de ahí surgieron herramientas en materia de lucha contra la corrupción, como los institutos vinculados a la protección de los testigos y el sistema de designación de los jueces, por ejemplo, ¿no? La estabilidad de los jueces, el Consejo de la Magistratura, las leyes de acceso a la información. Son escalones que en materia de lucha contra la corrupción no va a haber ningún cambio político que los pueda destruir. Por ahí Laura Di Marco hablaba de la posible manipulación de alguna designación en algún juzgado, pero eso pasa en todas las democracias, digamos. Entonces, por ejemplo, se quiso designar jefe de los fiscales a un señor que no tenía los antecedentes y prácticamente toda la sociedad civil, yo fui parte de esa gesta, nos opusimos y esa designación no salió. Entonces, me parece que en materia de lucha contra la corrupción hemos ido, en estos 34 años de nueva democracia, hemos ido subiendo peldaños que no va a haber cambio de gobierno que los pueda destruir. En ese sentido, quiero dar un mensaje alentador, ¿no? Por más que vamos a hablar de control de la corrupción, me parece que como sociedad hemos madurado y en materia de lucha contra la corrupción no va a haber grandes retrocesos, medidos en términos generales. Si ustedes toman un caso concreto, acá se hablaban de determinados asuntos puntuales judiciales, bueno, posiblemente sí, posiblemente haya alguna designación con la que no estemos de acuerdo, pero me parece que como sociedad hemos ido subiendo peldaños que no vamos a retroceder. Bueno, y en este sentido me toca a mí hablar de compliance. Y yo para hablar de compliance, la verdad que creo que es fundamental hablar un poco de las herramientas que se usan en el mundo para luchar contra la corrupción. Ustedes saben que desde 1 de marzo del año pasado, este gobierno dictó una ley,
la ley 27.401, que establece la responsabilidad y la obligatoriedad, primero la responsabilidad penal de todas las personas jurídicas. ¿Esto qué significa? Que antes siempre cuando se hablaba de lucha contra la corrupción se miraba al funcionario público, ¿no? De hecho, el Código Penal hablaba de los delitos contra los funcionarios públicos. Y entonces las convenciones internacionales, la Convención de Naciones Unidas, la Interamericana, la OCDE, que también nombró aquí el secretario general del gremio, empezaron a decir, bueno, pero la corrupción es como el tango, se baila de a dos, siempre estamos mirando al funcionario público, hay que empezar a mirar al sector privado. Y por eso es que en el mundo, y esta es una ola que viene en el mundo, digo, España la tiene del año 2010, Francia desde el 97, es decir, la responsabilidad penal de la persona jurídica viene como una ola que el mundo está imponiendo en esta lógica, es decir, siempre miramos para luchar contra la corrupción al sector público, ahora miremos también y pidámosle un esfuerzo al sector privado. Pero claro, esto uno dice, pero bueno, el Estado es el que tiene la responsabilidad primaria de investigar los delitos, para eso tiene la AFIP, tiene la UIF, tiene los fiscales, tiene toda una cantidad de agencias y superagencias, y ahora me transfiere a mí esta responsabilidad, ¿no? Y uno puede decir, bueno, esto está violando la lógica del contrato social. Nosotros resignamos ciertas libertades para que el Estado nos dé protección, nos dé seguridad jurídica, nos dé administración de justicia. Bueno, pero ¿esto por qué es así? Digo, porque si no uno no entiende y dice, la verdad que estos gobernantes de turno ahora se les ocurrió poner esta ley. Bueno, y esto tiene que ver con que el Estado de Derecho se ha dado cuenta que con las herramientas tradicionales no puede lidiar contra determinado tipo de delitos, ¿no? Hay determinados delitos que con los jueces que atienden en Buenos Aires uno no puede investigar, por ejemplo, una red de lavado de dinero que opera en paraísos fiscales, que triangula el dinero con AFSIA y que parte de los hechos terminan ocurriendo en Bolivia. Entonces uno dice, la verdad es que ahí los delitos traspasan las fronteras, traspasan la capacidad. Muchas compañías, muchas personas jurídicas tienen más capacidad que un Estado. El Producto Bruto de una empresa triplica el Producto Bruto de un país. Entonces, ahí es donde las herramientas tradicionales fallan. Y entonces nos piden, se dan vuelta los Estados y nos dicen, ustedes nos tienen que ayudar. Y esto comenzó primero muy fuertemente en las cuestiones vinculadas al terrorismo, ¿no? Yo diría, post-2001 comenzaron a dictarse leyes, tal vez un poquito antes, donde se empezó a pedir al sector privado que brindara información, empezó a haber cooperaciones entre las agencias de investigación financiera de los países. Después se trasladó esto al lavado de dinero. Por la misma lógica, el Estado de Derecho y las herramientas que tiene la Argentina para luchar contra el lavado de dinero son insuficientes frente a la magnitud del crimen organizado que enfrentamos. Bueno, y una novedad es que también se incluye en ese catálogo a la corrupción, ¿no? Como yo les decía, bueno, uno lo acepta, porque es, en definitiva, el Estado el que nos está pidiendo una colaboración, y no es solamente este Estado, sino que es el mundo. Incluso se está hablando ahora, no sé si ustedes saben, de la posibilidad de crear una corte penal en materia de lucha contra la corrupción a nivel latinoamericano, así como hay una corte penal en materia de derechos humanos latinoamericanos, crear algún organismo internacional en materia de lucha contra la corrupción. ¿Por qué? Pues los países se están dando cuenta que la lucha contra la corrupción afecta a sus instituciones, ¿no? Y afecta la calidad de vida de los ciudadanos. Si usted, ya que estuviera Laura, diría, bueno, sí, pero en definitiva, al momento de votar a la gente ya vemos que la corrupción mucho no le importa, ¿no? Pero es un tema de la agenda de todos los países y por eso es que llegó a la Argentina y se va a quedar mucho tiempo en la Argentina. Entonces, la verdad que la primera cuestión es si la lucha contra la corrupción o la cuestión de la corrupción es una cuestión exclusivamente que debe ser analizada en términos éticos o morales, digamos, para ponerle un poco más de... Pero hoy en día
cuando uno ve todos los reportes y todos los grupos de trabajo que existen a nivel internacional, se da cuenta que en realidad esa es una discusión de segundo orden. Acá se habló, por ejemplo, de la necesidad de, creo que lo dijo el secretario general del gremio, de que hubiera un sistema educativo fuerte como país, ¿no? Eso está fuera de toda duda. Ahora, lo que uno ve es que hoy en día la lucha contra la corrupción tiene que ser analizada como exclusivamente de conveniencia económica. Y por eso es que se habla de la importancia, por ejemplo, de que la Argentina entre como miembro pleno en la OECD. Esto es como pasar a ser ahora miembro de un Rotary, un Jockey Club de países exclusivos, donde en realidad, por el solo hecho de que cumplamos esos estándares, que significan seguridad jurídica, significan tener una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, tener estructuras sólidas, ya por ese solo hecho vamos a recibir créditos, nuestras empresas, las empresas de nuestro país, van a recibir créditos más baratos. Entonces, uno ahí comprende que más allá de la discusión en términos de si conviene que seamos una sociedad más ética, hay una conveniencia de tipo económica. O sea, si logramos, hoy decimos, a partir de marzo del año pasado, prácticamente yo lo grafico como que nos pusieron en términos de transparencia un chaleco de fuerza. Y ahora tenemos que hacer dieta. ¿Ok? Y yo digo, bueno, claro, yo la dieta la puedo hacer a la fuerza o la puedo hacer dándome cuenta que es buena para mi salud, ¿no? Y yo creo que tenemos todavía como sociedad que comprender que cumplir determinados principios, y esta ley, obviamente, yo les voy a señalar algunos problemas que tiene, pero es buena porque nos va a disciplinar como sociedad. Entonces, y además, la consecuencia de esto es que vamos a ser un país más confiable, que vamos a recibir créditos más baratos, que nuestras empresas van a tener seguridad jurídica, que nuestros trabajadores van a recibir mejores salarios, que vamos a poder reinvertir en seguridad, en educación. Digamos, hay todo un círculo virtuoso de que luchar contra la corrupción hoy en día es un buen negocio. Digamos, para de alguna manera traspolar la visión pesimista de Marina en términos económicos, yo digo, quiero dos mensajes esperanzadores. Primero, en materia de lucha contra la corrupción, hemos subido escalones que no vamos a retroceder. Segundo punto, creo que luchar contra la corrupción como sociedad nos va a disciplinar y vamos a obtener réditos, no sé si en el corto, pero en el mediano plazo seguro. Fíjense las razones por las cuales la gente en la Argentina no coopera, ¿no? Fíjense, primero por miedo a las consecuencias, 41%, segundo porcentaje porque no serviría de nada. Entonces, esto también tiene que ver con nuestra cultura como sociedad. Y yo les pregunto, ¿ustedes suponen que los argentinos, por ejemplo, tenemos la obligación de denunciar los delitos que vemos? Bueno, la respuesta es no. No tenemos. Acá alguien puede estar matando a otro ahí y salvo que un juez venga a preguntarnos, ¿ustedes vieron algo? No tenemos la obligación de denunciarlo. Otras sociedades sí tienen la obligación de involucrarse en la denuncia, de involucrarse en la gestión de la reducción de la criminalidad. Por ejemplo, España. España, si uno no denuncia el delito que vio, comete a su vez un delito, que es un delito menor, pero es una contravención que si se suma puede terminar en la cárcel. Esto demuestra que ya el mandato que nos da nuestra legislación en la materia es no te metás. Y esto no te metás en materia de lucha contra la corrupción está muy vinculado a nuestra tradición. Y por eso es que nuestras leyes reflejan eso. ¿Cuánto importa en materia de lucha contra la corrupción? El contexto. Y acá yo siempre doy un ejemplo. Ustedes se acuerdan que Alfonsín, una de las preocupaciones principales que tenía era ver de qué manera pasábamos de la dictadura a un modelo de consolidación de la democracia, de consolidación de las instituciones. Y por eso creó un consejo. Ese consejo
lo presidió un señor que se llamaba Carlos Santiago Nino, que escribió un libro que se llama Un país al margen de la ley. Ahí lo tengo citado. Está mi correo. Todo aquel que quiera un ejemplar de ese libro, que está agotado, me lo pide por correo y yo se los hago llegar porque tengo una gran cantidad de ejemplares. En ese libro Nino dice que le había invitado a un profesor de Yale a dar una charla a El Salvador. Lo manda a buscarlo al aeropuerto y el chofer no para en ningún semáforo. Entonces, el profesor de Yale le pregunta: ¿y usted por qué no para en ningún semáforo? Mire, yo no paro por dos razones. Pues yo paro, se bajan de acá de Los Morros y a mí me roban el auto. Pero por otro lado, a usted lo secuestran. O sea, la inseguridad y el incumplimiento de las normas es absoluto. Pero una tercera cuestión es que nadie para en los semáforos aquí. Con lo cual, si yo paro en un semáforo, vienen de atrás y me chocan. Entonces, ¿qué conclusión saca Nino de eso? Que en un contexto donde nadie cumple las reglas, cumplir las reglas implica dejar en offside a todos aquellos que no la cumplen. Imagínense lo que significa un país en el cual nadie, digo un país, digo la Argentina, provincia de Buenos Aires, después de las 12 de la noche. Nadie para en los semáforos. Imagínense lo que uno significa pararse en un semáforo, deja en offside a todo el mundo que pasa violando las reglas. Esto entonces, ¿qué primera conclusión? Que en un contexto de país donde nadie cumple las reglas, que ahora haya una ley a partir del 1 de marzo del año pasado que nos obligue a parar en los semáforos, es un problema. ¿No? Es un problema. Bueno, es un problema. Es un problema. Bueno, a ver, yo quería más que nada darles un pantallazo de los problemas que enfrentamos en materia de lucha contra la corrupción. Ahora, como me quedan 5 minutos nada más, voy a hablar de la decisión que se tomó en Camarco desde el año pasado de crear un consejo. Esperen que voy a llegar rápidamente. Este es el objetivo de Camarco. Justamente tratar de crear reglas en la actividad de manera armónica. Y por eso es que en Camarco se decidió crear un consejo de integridad que a mí me toca presidir. Y la verdad es que la primera decisión que se tomó fue acatar la ley. La ley dictada en marzo del año pasado, que en definitiva establece en su artículo 22 una cantidad de requisitos, pero que básicamente implican la creación de un programa de integridad. Ustedes que trabajan seguramente en empresas del sector ya habrán oído hablar mucho de lo que significa esto y básicamente quiere decir que nos propongamos como organización un horizonte ético y que luego lo cumplamos. Para la discusión de esta ley, por supuesto que el primer proyecto hablaba, el vocablo que ahora está en podrán, antes decía deberán, con lo cual lo propio que pasa en la Argentina, queríamos pasar de no tener nada a tener algo 180 grados opuesto, ¿no? Ponernos directamente, como les decía antes, un chaleco de fuerza que directamente no nos dejara respirar. Bueno, esto lo que genera es que las empresas que decidan tener un programa de integridad sí tienen que cumplir con estos 3 requisitos. Hacer un código de conducta, en Camarco lo hemos hecho. Esto significa hacer un takeover de la organización en términos de ver cuáles son los desvíos que la organización está sufriendo. Establecer vínculos serios y transparentes con el sector público, reglas de vinculación con el sector público. Y después, programas de capacitaciones periódicas. Por esto de que muchas veces se habla de 2 tipos de normas, ¿no? Las normas míticas y las normas reales. Las normas míticas son las que están pegadas en la sala de directorio
de las empresas y dice, yo tengo mi código de ética, está pegado ahí, pero nadie lo conoce, no hay sanciones. Y por otro lado están las normas reales que dicen cómo, cuándo y de qué manera se puede hacer lo contrario a lo que dice el Código de Conducta. Entonces, estos son los 3 elementos obligatorios que en Camarco decidimos poner en práctica. Ya tenemos el Código de Ética que tiene todos estos componentes. Además está subido a la página de Internet y además hemos comenzado con un sistema agresivo de capacitaciones propias y en acuerdo con la Cámara Argentino-Alemana. Después tenemos esta cantidad de elementos no obligatorios, ¿no? Y ahí hay muchos, como por ejemplo esta idea de proteger a los denunciantes, líneas de denuncias. Yo diría, para pasarlo rápidamente, son herramientas que no son obligatorias, pero son convenientes tenerlas, ¿no? Digo, porque si yo no logro tener una línea de información que me permita saber qué está pasando en la base de mi organización, difícilmente tengo un programa de lucha contra la corrupción efectivo. Entonces, la ley no me lo obliga, pero es conveniente tenerlo. Este es un punto que sí me parece que les tiene que interesar mucho a ustedes y creo que hay mucha preocupación en esto y que ni más ni menos se tiene que traducir en la dicotomía del binomio transparencia versus gestión, ¿no? ¿En qué medida demasiada transparencia obstaculiza la buena gestión de los negocios, ¿no? ¿Y en qué medida genera burocracia y en qué medida genera sobrecostos? Y acá yo he enlistado de la experiencia de los pocos meses de aplicación de la ley y de la experiencia de lo que ha pasado en España. En la región tenemos varios ejemplos que están en marcha. Perú está en marcha del año pasado, Chile, Uruguay, que son justamente estos issues que de alguna manera tensan esa cuestión, esa relación entre la transparencia y la gestión. Ustedes han visto que muchos bancos, por ejemplo, están pidiendo ahora la modificación de los órganos de dirección de las empresas que han sufrido episodios reputacionales. Este es un punto. Otro punto es la posibilidad de que se desprendan del patrimonio aquellas personas que han sufrido episodios reputacionales. Después las blacklist, directamente que no pueda competir en ninguna licitación o concurso, justamente por este problema reputacional. Y después, ¿cuál es el límite apropiado de extensión de este horizonte ético que yo me planteo a mi cadena de valor? Es decir, ¿con quién puedo hacer una UTE? ¿Con quién no puedo hacerla? ¿Con qué proveedor puedo contratar? Y en la literatura anticorrupción hay cientos de miles de ejemplos. Lo más cercano, lo que le pasó a Nike por contratar trabajadores precarizados en Tailandia, o a Intel con la industria de la explotación minera en el Congo, digamos. Estos son temas que yo creo que están siendo mal abordados justamente por la falta de experiencia que tenemos, estas herramientas que nos vienen impuestas de otros modelos normativos, muchas veces generan una primera etapa de adecuación que es muy compleja. Y yo creo que acá hay mucha materia para discutir y diría que la propuesta más general que puedo dejarles es que no conviene rápidamente adoptar estos programas de remediación porque son impuestos así desde el Estado o desde los bancos o desde las partes contratantes. Me parece que hay que dar discusiones respecto de si esto mejora la lucha contra la transparencia o no la mejora. Y yo les dejo planteado solamente esta cuestión. ¿Qué es mejor? Que una persona que tiene un problema reputacional enfrente ella misma un programa
de transparencia y adopte un código de conducta y charle con sus empleados sobre el destino de los negocios, o que directamente se retire y siga manejando todo entre bambalinas, ¿no? Y esto, en materia de lucha contra la corrupción, los propios bancos que imponen este sistema, ustedes van, por ejemplo, a mirar el programa de anti-retaliation del BID, por ejemplo, y el BID, cuando alguien denuncia un hecho de corrupción o cuando alguien manifiesta en la línea ética del BID un hecho que merece ser investigado, lo primero que se aplica es un procedimiento de protección de esa persona, no de castigo. Es todo lo contrario. Entonces, digo, acá me parece que tenemos mucho para trabajar. Bueno, y para finalizar, diría que esta idea de que nos transfirieron una responsabilidad primaria del Estado, tenemos que asumirla, sean conscientes que esto llegó para quedarse, o sea, no es una transferencia de responsabilidad del Estado que va a pasar, sino que todo lo contrario, cada vez vamos a tener más estructuras y más inversión que realizar en este área. Como digo, uno puede andar sin seguro en el auto por la calle, pero lo recomendable es tener un programa de integridad, que ese programa de integridad sea lo más amplio posible y que se haga con convicción, porque nosotros podemos respetar las leyes por obligación, porque hay una pena que me castiga, o puedo respetar la ley pensando que es buena y porque estoy construyendo institucionalidad y civismo, y creo que desde el sector privado y de Camarco hemos emprendido este camino. Por supuesto que es un camino que se hace al andar. Hemos tenido múltiples discusiones acá con Julio y con el equipo de gestión de la Cámara en relación a cuál va a ser el nivel de presencia que va a tener nuestro programa de integridad en relación a todas las delegaciones y a los asociados de las delegaciones, porque eso además genera toda una cadena de responsabilidades. Y por supuesto que, como todo esto, el test central va a ser cuando haya un caso y un juez se ponga bajo la lupa a mirarlo. Y ahí tenemos un problema, porque este modelo de ley que se implementó en la Argentina, a diferencia del peruano o del chileno, no nos da red. Es decir, nos dieron la ley, pero nadie nos dice si nuestro programa de integridad sirve o no sirve. En Chile o en Perú, por ejemplo, uno hace el programa de integridad, se lo lleva al Ministerio de Justicia y si, por ejemplo, la empresa es una empresa agrícola o ganadera, el Ministerio de Justicia se da vuelta y trabaja con el Ministerio de Agricultura y Ganadería para certificar si ese programa va a ser operativo o no. En la Argentina no. La Oficina Anticorrupción, Laura Alonso fue directora ejecutiva de la organización que yo presido, lo hablé mucho con ella, le dije, sería fundamental que el Estado argentino nos pusiera un sello diciendo, tu programa por lo menos arranca bien. Dijo, no, porque después, como esto estuvo en un círculo no virtuoso, no confían en la justicia y los funcionarios dicen, después me van a juzgar los jueces de Comodoro Pi. Con lo cual, si yo puse un sello y después el programa no funcionó, yo voy a ser corresponsable del delito. Con lo cual, los funcionarios argentinos dijeron, no hay certificación. Bueno, así estamos y esperemos poder evolucionar en el futuro. Muchas gracias. Vamos a compartir una pregunta de nuestro auditorio. Doctor, ¿cree que el formato de la Oficina Anticorrupción que tiene Argentina es el adecuado o que debería modificarse? No, claramente no. Se lo he dicho a Laura Alonso en la cara varias veces. El modelo de la Oficina Anticorrupción ya está en proceso de ser modificado. Ella misma, bueno, al final de su mandato, elaboró un proyecto que es el proyecto de modificación de la Ley de Ética Pública, y ahí crea una Agencia Nacional de Lucha contra la Corrupción, que tiene pretensiones de ser independiente en términos presupuestarios y en términos de designación del titular. Así es en otros países. Y la verdad es que creo que hoy la Oficina Anticorrupción solamente es un organismo que sirve para investigar la corrupción del grupo de gobierno que se fue, nunca del que está, ¿no? Entonces, me parece que eso es malo como modelo, y además lleva a que la gente no confíe.
y es por eso que no hay denuncias y por eso es que no tiene respaldo ciudadano. Yo trabajo mucho en cercanía con la ciudadanía y la Oficina Anticorrupción no tiene. Distinto es lo que ocurre con la Agencia Nacional de Acceso a la Información, por ejemplo, donde se nominó un funcionario digamos, con capacidades intachables, que fue relator especial de la Comisión Interamericana, y él sí está haciendo un trabajo, tiene independencia presupuestaria y tiene bastante independencia funcional. Con lo cual digo, me parece que la respuesta es que no, que la Oficina Anticorrupción así como está no funciona, pero la propia Laura Alonso ya dejó un proyecto de ley para modificarla. Ahora sí, muchas gracias, doctor Borman Jofré, por su participación.